Una de las experiencias más difíciles en la vida cristiana no es necesariamente el sufrimiento en sí mismo, sino el silencio de Dios en medio de ese sufrimiento. Hay momentos en los que oramos con intensidad, clamamos con lágrimas, buscamos al Señor con todo nuestro corazón y sin embargo pareciera que el cielo permanece cerrado. Pedimos oración y no llega. Pedimos dirección y no llega esa dirección que tanto anhelamos. Suplicamos alivio y la prueba continúa. Rogamos por la conversión de un ser querido, por la restauración de un matrimonio, por la sanidad de nuestros hermanos, incluso por la provisión en medio de la necesidad, y lo único que percibimos es silencio. En esos momentos comienza a surgir preguntas profundas en nuestro corazón y podemos llegar a cuestionarnos: ¿acaso Dios ya no nos escucha? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Habrá dejado de amarme? ¿Por qué guarda silencio precisamente cuando más necesito una respuesta? Mi hermano, esas preguntas no son nuevas. Esas preguntas han acompañado al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Job las experimentó en medio de su dolor. David las expresó en muchos de sus salmos. Los profetas atravesaron temporadas en las que parecía que Dios demoraba su intervención. Y de una manera infinitamente más profunda, nuestro mismo Señor Jesucristo pasó por la experiencia del silencio del Padre. Esta mañana nos acercamos a uno de los pasajes más solemnes de toda la Escritura, el cual tiene lugar en el huerto del Getsemaní, donde el Hijo Eterno de Dios, hecho verdadero hombre, enfrentó la hora más oscura de su ministerio terrenal. A la luz del Evangelio de Mateo podemos contemplar un momento tan complejo que sobrepasa nuestra comprensión. Aquí no vemos a Cristo enseñando a multitudes, sanando enfermos o confrontando a los fariseos. Aquí encontramos a un Cristo postrado sobre su rostro, con el alma profundamente angustiada, llevándole delante del Padre una oración cargada de dolor y perfecta sumisión. Después de celebrar la Pascua con sus discípulos e instituido la Cena del Señor y haber anunciado la traición de Judas, la negación de Pedro y el abandono de los demás discípulos, ahora sale hacia el Getsemaní, sabiendo exactamente lo que le espera. Jesús no es un hombre sorprendido por las circunstancias. Es el Cordero de Dios que avanza voluntariamente hacia el altar del sacrificio. Y cuando llega ahí, expresa una petición profundamente humana cuya respuesta es el silencio. Y si somos sinceros, mis hermanos, esa muchas veces es la realidad de muchos creyentes que buscan respuestas ante situaciones que no comprenden. Por eso el pasaje que estudiaremos el día de hoy responde a una pregunta que todos tarde o temprano tendremos que enfrentar. ¿Cómo debemos responder cuando Dios parece guardar silencio? Así que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. He titulado el mensaje de esta mañana: Cuando Dios calla. Cuando Dios calla. Y antes de entrar de lleno a lo que dice el texto, es importante tener presente que el énfasis del silencio de Dios en este pasaje es ese silencio que Dios hace ante sus hijos, ante aquellos que andan en obediencia, ante aquellos que están buscándole constantemente, ante aquellos que están orando incansablemente, que no son perfectos, pero que tratan de perseverar. No hablamos de ese silencio que Dios hace a aquellos que sencillamente andan en desobediencia a espaldas de Él o sencillamente no le conocen. Entonces esto es importante tenerlo presente. Ahora bien, en virtud de todo esto, vamos a ver tres cosas acerca del silencio de Dios en este pasaje. Lo primero que podemos aprender es que, número uno, el silencio de Dios prueba nuestra confianza. El silencio de Dios prueba nuestra confianza. Al abordar los primeros versículos de este pasaje, nos encontramos en uno de los escenarios más solemnes de toda la Escritura. Pues si el Calvario nos muestra la consumación de la obra redentora de Cristo, el Getsemaní nos permite contemplar la preparación del Cordero para el sacrificio. Y es aquí donde comienza, por decirlo así, la batalla invisible que precede a la cruz. Pues si observamos todo el capítulo 26, vemos cómo Mateo nos conduce deliberadamente desde el bullicio de la cena pascual hasta el silencio del huerto. Y esto, mis hermanos, debe recordarnos que la victoria de Cristo no comenzó cuando fue clavado en el madero, sino cuando decidió someter su voluntad humana perfecta a la voluntad soberana del Padre. Es decir, en la cruz se consumó, pero en el Getsemaní se estableció. Ahora bien, algo interesante es que el nombre de ese lugar, es decir, el nombre Getsemaní, resulta profundamente significativo. Fíjense que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Y es que ese lugar era un huerto lleno de olivos donde estos eran triturados para extraer el aceite. Por tanto, allí donde los olivos eran prensados, el verdadero olivo de Dios comenzaría a ser prensado bajo el peso del sufrimiento que estaba por venir. Aquel que había venido a ungir a su pueblo con el Espíritu Santo comenzaría allí a experimentar la presión más intensa que un ser humano jamás haya soportado. Es por ello que el pasaje nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y lo que este pasaje trata de expresar es que nuestro Señor tenía una profunda aflicción del alma, una tristeza que abrumaba completamente su corazón, lo cual nos permite contemplar la perfección de su verdadera humanidad. Y esto es realmente significativo, mis hermanos, porque dicho pasaje combate antiguas herejías que negaban la humanidad plena de Cristo. Por tanto, este pasaje nos demuestra que el Hijo Eterno de Dios asumió una naturaleza humana completa, con emociones reales, con afectos santos y con una sensibilidad perfecta frente al sufrimiento. Es por ello que dice en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no está fingiendo un estado de ánimo. Él está expresando la realidad de su agonía. Ahora bien, ¿por qué la angustia de Jesús? ¿Por qué alguien que nunca tuvo miedo a los hombres se siente de esa manera? Si a lo largo de su ministerio había enfrentado amenazas de muerte sin vacilar, ¿por qué ahora está profundamente triste? ¿Por qué esta profunda agonía? La respuesta la encontramos en la imagen que ilustra la copa.
cuando Jesús ora diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En toda la Escritura, la copa representa frecuentemente el juicio santo de Dios contra el pecado. Isaías habla de la copa de su ira. Jeremías recibe de Dios la copa del vino del furor para las naciones. El Salmo 75 declara que hay una copa en la mano del Señor cuyo contenido beberán los impíos de la tierra. La angustia de Cristo no es debido al sufrimiento físico que tendría, sino ante la realidad infinitamente más terrible de cargar sobre sí el juicio divino que correspondería a los pecadores. Y es aquí, mis hermanos, que comenzamos a comprender la profundidad del Evangelio. En el Getsemaní no vemos simplemente a un hombre sufriendo. Contemplamos al santo preparándose para ser tratado como si fuera culpable. Para que los verdaderos culpables pudiéramos ser tratados como justos delante de Dios. Como declara Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El horror que invade el alma de Cristo no nace del temor al dolor físico, sino de contemplar anticipadamente el peso de la ira santa que habría de caer sobre él como nuestro sustituto. Y sin embargo, en medio de esa agonía, encontramos una de las experiencias más gloriosas de la fe, cuando dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay que tener presente que esta petición no revela una lucha entre una voluntad pecaminosa y una voluntad santa. Cristo no posee una voluntad rebelde. Él no posee una voluntad que deba ser corregida. Como verdadero hombre experimenta naturalmente el horror del sufrimiento, pero como el Hijo obediente somete plenamente esta voluntad perfecta al decreto eterno del Padre. Aquí vemos el equilibrio perfecto entre la sinceridad de la oración y la sumisión absoluta. Jesús abre completamente su corazón delante del Padre. No reprime su dolor ni oculta su angustia. Por tanto, mis hermanos, debemos tener presente que la fe verdadera nunca consiste en negar el sufrimiento, sino en llevarlo reverentemente delante de Dios. Es por ello que como ejemplo perfecto nos muestra cómo su oración termina donde debe terminar toda oración cristiana. Es decir, rendida completamente a la voluntad soberana de Dios. Y es aquí donde ocurre algo que a primera vista podría desconcertarnos. Y es que ante esta petición del Hijo, el Padre no responde. No hay una voz audible desde el cielo como en el bautismo. No desciende fuego del cielo. No aparece una explicación detallada. No se modifica el plan. No, mis hermanos, el cielo permanece en silencio. Y precisamente allí debemos detenernos, porque muchas veces interpretamos el silencio de Dios desde nuestra experiencia, cuando debemos interpretarlo desde las Escrituras. El silencio del Padre jamás significó ausencia del amor hacia el Hijo. El Padre seguía amando perfectamente al Hijo. Tampoco significó indiferencia. El Padre no estaba distante de su agonía, mucho menos significó pérdida de control. Todo cuanto estaba ocurriendo respondía al plan eterno decretado antes de la fundación del mundo. De hecho, podríamos decir que el Padre ya había respondido mucho antes de que Jesús llegara al Getsemaní. Había respondido en el pacto eterno de redención cuando el Hijo se ofreció voluntariamente para venir al mundo como el Cordero que quitaría el pecado. Por eso, Pedro dirá que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Este silencio del Padre era la confirmación de que el camino de la cruz era el único camino para salvar a su pueblo. Y esto, mis hermanos, corrige una idea muy extendida en nuestros días. Muchos piensan que la oración existe para cambiar los planes de Dios. Sin embargo, la Escritura enseña algo mucho más glorioso. La oración no busca doblegar la voluntad divina a nuestros deseos. Busca conformar nuestro corazón a la voluntad perfecta de Dios.
Jesús no salió de Getsemaní con un nuevo plan. Salió fortalecido para abrazar el plan eterno del Padre. Qué importante es aprender esta verdad, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros también llegamos a nuestros propios Getsemaníes. Oramos por la conversión de un hijo y el cielo parece guardar silencio. Clamamos por la sanidad de un ser querido y la enfermedad continúa, incluso puede llegar hasta la muerte. Rogamos por dirección, por alivio, por respuestas y pareciera que Dios no habla. Y precisamente en esos momentos, cuando nuestro corazón comienza a ser probado, es que el Señor está trabajando. Porque mientras Dios responde como esperamos, resulta relativamente fácil confiar en Él. Pero cuando Dios calla, queda al descubierto el verdadero fundamento de nuestra fe. Y es ese silencio lo que nos obliga a responder una pregunta que las circunstancias cómodas muchas veces no nos permiten hacernos. La cual es, ¿confiamos en Dios solamente por las respuestas que recibimos o confiamos en Él por quien Él es? Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe madura. La fe superficial descansa en los resultados. La fe bíblica descansa en el carácter de Dios. Abraham creyó cuando todo parecía imposible porque conocía al Dios que había prometido. Job declaró, aunque él me matare, en él esperaré. David afirmó, en Dios he confiado, no temeré. Ninguno de ellos ignoró el dolor. Simplemente aprendieron que la fidelidad de Dios es más estable que las circunstancias. Y la verdad es que la cruz confirma esta verdad de manera definitiva. Por tanto, mis hermanos, si en alguna ocasión llegas a pensar que el silencio de Dios significa falta de amor, mira a Cristo en el Getsemaní. El Padre guardó silencio precisamente porque estaba llevando a cabo el acto de amor más grande de toda la historia. El silencio no era la ausencia de gracia, era el camino hacia nuestra redención. Por eso, cuando Dios parece guardar silencio en nuestra vida, no debemos interpretar su carácter a la luz de nuestras circunstancias. Debemos interpretar nuestras circunstancias a la luz de su carácter revelado en la Escritura. Él sigue siendo bueno cuando no entendemos sus caminos. Él sigue siendo sabio cuando no comprendemos sus decisiones. Él sigue siendo fiel cuando sus respuestas parecen demorarse. Hermano querido, su silencio nunca contradice su naturaleza. Ahora bien, Dios no solo usa el silencio para probar nuestra fe, sino también para formar nuestro carácter y conformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Es por ello que la segunda cosa que nos enseña este pasaje acerca del silencio de Dios es, número 2, el silencio de Dios forma nuestra obediencia. El silencio de Dios forma nuestra obediencia. Después de ver la primera oración de Jesús y contemplar la intensidad de su agonía, Mateo vuelve su mirada hacia los discípulos. El contraste no podría ser más marcado. Mientras el Hijo de Dios libra la batalla espiritual más intensa de toda la historia, aquellos que prometieron permanecer con Él son hallados durmiendo. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Aquí el escritor está estableciendo un contraste deliberado entre dos maneras completamente distintas de enfrentar la prueba. Por un lado está Cristo como ejemplo supremo, que en medio del sufrimiento busca al Padre con insistencia. Por otro lado están los discípulos, quienes dominados por la debilidad de la carne se entregan al sueño cuando más necesitan velar. El Evangelio de Lucas, al describir esta misma situación, añade en Lucas 22:45 que dormían a causa de la tristeza. Esto no quiere decir que la carga emocional era tan grande que terminaron agotados. Y humanamente, mis hermanos, podemos comprenderlos. En ocasiones podemos llegar a tener una carga emocional tan grande que terminamos agotados y durmiendo.
Sin embargo, cabe destacar que Cristo no justifica esta actitud, pues les dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Observen que el Señor no les reprocha simplemente por dormir. Les muestra que la falta de vigilancia espiritual los dejaría indefensos frente a la tentación que estaba a punto de llegar. La batalla nunca comenzaría con las espadas de los soldados romanos. La batalla comenzaría mucho antes, en el lugar donde se libran las mayores batallas del ser humano, es decir, en nuestro corazón. Y esto revela un principio que atraviesa toda la Escritura, y es que las grandes caídas visibles suelen ser el resultado de pequeñas negligencias espirituales invisibles. Pedro negará a Cristo unas horas más tarde, pero su caída comenzó cuando dejó de velar. Mientras tanto, Jesús hace exactamente lo contrario, pues nos sigue diciendo el pasaje en el versículo 42 que Jesús fue y oró por segunda vez. Luego añade en el 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces ora Jesús. 3 veces expresa el peso de su alma delante del Padre. Y 3 veces Dios permanece en silencio. Sin embargo, algo está cambiando. No cambian las circunstancias. No desaparece el sufrimiento. No se cancela la cruz. Ni llega una respuesta diferente. Cada oración fortalece su resolución. Cada momento de comunión profundiza su sometimiento. Cada regreso al Padre afirma aún más su obediencia. Y esto, mis hermanos, nos recuerda nuevamente que el propósito principal de la oración no es torcer la voluntad de Dios para ajustarla a nuestros deseos, sino conformar nuestra voluntad a los santos propósitos del Señor. Con frecuencia nos acercamos esperando al Señor, pidiendo al Señor que cambie nuestras circunstancias, pero muchas veces Dios utiliza precisamente la oración para cambiarnos a nosotros mientras las circunstancias permanecen iguales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Getsemaní. No hubo un cambio en el decreto eterno del Padre, pero sí hubo un fortalecimiento perfecto de la humanidad de Cristo para abrazar plenamente ese decreto. Ahora bien, no es que Jesús haya tenido falta de voluntad, no es que Jesús haya tenido una debilidad o que su deseo de obedecer al Padre sea efímero. No. Lo que está haciendo por medio de este pasaje es darnos un ejemplo de cómo debemos actuar ante las circunstancias. Él, aún siendo Dios, buscaba al Padre para ser fortalecido, para que sea ejemplo de nosotros, de buscarle cuando necesitemos de Él. ¿Y cuando necesitamos de Él? Siempre necesitamos de Él. No nos engañemos, siempre necesitamos de Él. Fíjense que no hubo un cambio en el decreto eterno del Padre, pero sí hubo un fortalecimiento perfecto de la humanidad de Cristo como ejemplo para que nosotros busquemos del Padre cada día, en cada circunstancia. Ahora bien, mis hermanos, todo esto nos recuerda que Dios suele formar a sus hijos exactamente de la misma manera. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:2 nos dice que Dios condujo a Israel por el desierto para probarlo, para saber lo que había en su corazón. El desierto era la escuela donde Dios enseñaba a su pueblo a ser dependiente. Job, en medio de un silencio que parecía interminable, en Job 23:10 afirmó que Dios, quien conoce su camino, lo probaría y saldría como oro. Habacuc llegó a decir en Habacuc 3:17-18 que aunque la higuera no floreciera, con todo él se alegraría en Jehová. Santiago enseña exactamente el mismo principio cuando afirma que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Escritura entera mantiene una misma armonía doctrinal. Dios utiliza las pruebas para producir una obediencia más madura. No porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque ama demasiado a sus hijos como para dejarlos inmaduros y débiles en la fe.
Mis hermanos, aquí encontramos una de las diferencias más profundas entre una fe superficial y una fe madura. Nuevamente, la fe inmadura obedece mientras entiende. La fe madura obedece aunque no entienda. La primera necesita explicaciones constantes. La segunda descansa en el carácter de Dios. Y si somos honestos, muchas veces nosotros nos parecemos más a los discípulos que a Cristo. Alabamos a Dios mientras todo marcha bien. Congregarnos resulta fácil cuando las oraciones parecen recibir respuestas rápidas. Pero cuando el cielo parece guardar silencio, comenzamos a debilitarnos. Algunos dejan de orar, otros dejan de congregarse, otros permiten que el desánimo enfríe su comunión con Dios. Algunos incluso empiezan a cuestionar la bondad del Señor. Pero el Getsemaní nos recuerda que precisamente en esos momentos se está librando la batalla más importante en nosotros. Porque la verdadera obediencia no nace cuando todo tiene sentido. La verdadera obediencia se revela cuando seguimos diciendo, hágase tu voluntad, aun cuando no comprendemos sus caminos. Y esto, amada iglesia, debe producir un enorme consuelo para nosotros. Porque el mismo Cristo que perseveró obedientemente en Getsemaní ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Él conoce la presión del sufrimiento. Él sabe lo que significa llorar, clamar y esperar. Como afirma Hebreos 4:15, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, mis hermanos, cuando atravesamos temporadas en las que Dios parezca guardar silencio, no pensemos que nos ha abandonado. Quizás está haciendo precisamente la obra que más necesitamos. Tal vez no esté cambiando inmediatamente nuestras circunstancias, porque primero está conformando nuestro corazón a la imagen de Cristo. La obediencia más hermosa no es la que nace de las respuestas, sino la que brota de la confianza. Y esa confianza se fortalece cada vez que contemplamos a nuestro Salvador arrodillado en el Getsemaní. Arrodillado, sometiéndose voluntariamente al Padre, aun cuando el Padre permanecía en silencio. Hasta ahora hemos visto a la luz de este pasaje que el silencio de Dios, en primer lugar, prueba nuestra confianza. Y número 2, forma nuestra obediencia. Sin embargo, este pasaje nos deja una tercera enseñanza acerca del silencio de Dios en el Getsemaní. Y es que estaba conduciendo infaliblemente al cumplimiento del plan más glorioso de toda la historia de la redención. Es por ello que el tercer y último movimiento de este pasaje nos muestra que el silencio de Dios en el Getsemaní cumple su propósito eterno. Por ello, número 3, el silencio de Dios cumple su propósito eterno. Después de contemplar a Cristo perseverando en oración, sometiendo su voluntad al Padre y fortaleciéndose en medio de su silencio, Mateo nos conduce al desenlace de la escena. El relato entra ahora en un momento decisivo. Ya no hay más oraciones registradas, ya no hay nuevos ruegos. Lo que sigue es la consumación del propósito eterno de Dios. Dice en los versículos 45 y 46 lo siguiente: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. A primera vista pareciera que las circunstancias no cambiaron en absoluto. Judas sigue viniendo con la multitud armada. Los soldados siguen avanzando hacia el huerto. La cruz continúa siendo el destino inmediato del Señor. Humanamente nada mejoró. La prueba no se quitada. El sufrimiento no fue evitado. El Padre no retiró la copa de la ira. Sin embargo, el texto nos muestra que aunque nada cambió visiblemente alrededor de Jesús, todo cambió dentro del corazón de Jesús. Ya su voluntad alineada perfectamente con la del Padre. Ya esa que no se haga mi voluntad sino la tuya, estaban en un mismo nivel de obediencia. Había la plenitud
en ese momento como un ejemplo perfecto de que nuestra voluntad debe alinearse con la del Padre. El que unas horas antes había dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte, ahora se levanta con absoluta serenidad y declara, ha llegado la hora. Ya no encontramos el peso angustioso de las primeras oraciones, sino la firme resolución del siervo obediente que marcha voluntariamente hacia la cruz. Ese cambio no fue producido por las circunstancias, sino porque la comunión con el Padre había fortalecido plenamente su humanidad para abrazar el propósito eterno de Dios. Y aquí encontramos una verdad consoladora, mis hermanos, y es que el silencio de Dios jamás detuvo el cumplimiento de sus planes. Por el contrario, fue el medio mediante el cual esos planes avanzaron exactamente como Él los había determinado desde la eternidad. Las palabras de Jesús son realmente significativas, pues dice, ha llegado la hora. Esa expresión a lo largo de los evangelios apunta al momento señalado por Dios para consumar la obra redentora. En varias ocasiones Jesús había dicho, mi hora aún no ha llegado. Y es que ningún enemigo pudo adelantarla, ninguna conspiración pudo acelerarla, ningún intento de asesinato logró frustrar el plan divino. Pero ahora todo converge hacia ese instante determinado por el Padre. No es Judas quien controla los acontecimientos, no es el Sanedrín, no es Pilato, no es Roma, es Dios quien gobierna absolutamente cada detalle de la historia. Lo que para los hombres parece una cadena de acontecimientos políticos y religiosos, para la Escritura constituye el cumplimiento exacto del decreto eterno de Dios. Por eso Pedro, años después, afirmará en su predicación que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No hubo improvisación alguna en el Calvario. La cruz no fue un accidente histórico, fue el centro mismo del propósito eterno de Dios para salvar a su pueblo. Y precisamente aquí comprendemos el significado del silencio del Padre. El Padre no respondió quitando la copa, porque esa copa debía ser bebida hasta la última gota. Isaías lo había anunciado siglo antes cuando escribió en Isaías 53:10 al decir que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mi hermano, estas palabras no disminuyen el amor del Padre hacia el Hijo. Al contrario, revelan la profundidad del consejo eterno de la Trinidad. El Padre no actúa contra el Hijo. El Padre y el Hijo actúan en perfecta unidad para consumar la redención de los pecadores. El Hijo se ofrece voluntariamente y el Padre recibe ese sacrificio como el único medio suficiente para satisfacer plenamente su justicia. Es por eso que el Padre guarda silencio, pues el amor por su pueblo estaba unido inseparablemente a su propósito eterno de glorificar al Hijo mediante la cruz. Y es precisamente lo que Pablo declara en Romanos 8:32 cuando dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La entrega del Hijo no fue un fracaso del cielo, fue el acto supremo del amor soberano de Dios hacia pecadores indignos. Hermanos, si el Padre hubiera respondido al Hijo quitando la copa de ira, nosotros jamás habríamos podido beber la copa de la salvación. Si Cristo hubiese abandonado el camino, nosotros jamás podríamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si el silencio hubiera terminado con la cancelación de la cruz, nuestra condenación habría permanecido para siempre. Lo que en Getsemaní parecía una negativa del Padre era en realidad la confirmación de nuestra esperanza eterna. El silencio de Dios abrió el camino hacia la redención. Por eso toda la Escritura converge hacia ese momento. Desde el Cordero inmolado de la Pascua en Éxodo, pasando por el siervo sufriente de Isaías 53, hasta llegar al Cordero de Dios anunciado por Juan el Bautista. Toda la historia de la redención encontraba aquí su cumplimiento perfecto.
Cristo no estaba siendo arrastrado por las circunstancias, estaba avanzando voluntariamente hacia el altar donde ofrecería su vida como sacrificio expiatorio por su pueblo. Y precisamente porque la cruz cumplió el propósito eterno del Padre, también abrió el camino hacia la gloria. Filipenses 2 nos recuerda que después de humillarse hasta la muerte, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hebreos 12:2 añade que Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. La cruz nunca fue el final de la historia. La cruz siempre apuntó hacia la resurrección, la exaltación y el reino eterno del Mesías. Es por eso, mis hermanos, que deberíamos entender cómo este pasaje transforma profundamente nuestra manera de interpretar los silencios de Dios. Porque muchas veces solemos evaluar la bondad de Dios por la rapidez de sus respuestas. Pensamos que Dios está obrando cuando las puertas se abren. Pensamos que nos escucha cuando elimina el sufrimiento. Pensamos que su amor depende de que nuestras circunstancias cambien. Pero el Calvario destruye completamente esa manera de pensar. El momento en que el Padre pareció guardar el más profundo silencio fue precisamente el momento en que estaba realizando la obra más gloriosa de toda la historia del universo. Mientras los hombres pensaban que Dios había abandonado al justo, el Padre estaba reconciliando consigo al mundo por medio de su Hijo. Mientras los discípulos contemplaban una aparente derrota, el cielo estaba conquistando la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás. Mientras todo parecía oscuridad, la luz del Evangelio comenzaba a brillar con una intensidad que jamás se apagaría. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos interpretado equivocadamente los silencios de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos suplicado? ¿Cuántas veces nos hemos puesto de rodillas en súplica por una respuesta del Señor? Y cuando el Señor parece guardar silencio, comenzamos a pensar que Dios ha dejado de actuar. Pero este pasaje, mis hermanos, nos enseña que la providencia nunca permanece inactiva. Aunque nosotros no podemos verla, aunque no logramos comprenderla, aunque las circunstancias parezcan exactamente iguales, nuestro Dios continúa gobernando cada detalle con perfecta sabiduría. Como declara Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No algunas, no las que entendemos, todas. Incluso aquellas que son difíciles de entender o aceptar. Incluso aquellas que vienen envueltas en lágrimas y acompañadas por el silencio de Dios. Porque la providencia de Dios, mis hermanos, no depende de nuestra comprensión. Descansa sobre su carácter inmutable. Él sigue siendo bueno cuando no entendemos. Sigue siendo sabio cuando no vemos el camino. Sigue siendo soberano cuando todo parece fuera de control. Y sigue siendo fiel cuando nuestras emociones intentan convencernos de lo contrario. Por eso podemos descansar en nuestro Dios. No porque obtenemos respuestas inmediatas o porque todas las pruebas terminan rápidamente, ni porque comprendemos cada decisión divina, sino porque conocemos al Dios que gobierna incluso cuando no le comprendemos. El mismo Padre que dirigió soberanamente el camino de Cristo hacia la cruz es el Padre que hoy sostiene providencialmente la vida de cada uno de sus hijos. Nada escapa de sus manos, nada altera sus propósitos, nada frustra su voluntad. Y así como el silencio de Getsemaní produjo la salvación del mundo, también los silencios que Dios permite en nuestra vida jamás son en vano. Puede que hoy no comprendamos sus caminos, pero llegará el día en que veremos con perfecta claridad que nunca hubo un solo instante en que nuestro Padre Celestial dejara de gobernar cada detalle de nuestra historia para su gloria y para el bien de los que le pertenecen. Y si tu caso es que aún no has rendido tu vida a Cristo y tal vez has venido buscando respuesta. Tal vez llevas tiempo preguntándote dónde está Dios en medio de tu dolor o por qué guardas silencio ante tus circunstancias. Déjame decirte que la mayor necesidad de tu vida no es recibir una explicación ni recibir respuesta inmediata, sino recibir a un Salvador. Por eso, no endurezcas tu corazón.
Arrepiéntete de tus pecados. Abandona toda confianza en tus propias obras y ven a Cristo por la fe. Él bebió la copa de la ira para ofrecer la copa de la salvación. Él murió por pecadores y resucitó victorioso para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. No salgas de este lugar sin reconciliarte con Dios, porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por otra parte, amada iglesia, no abandonemos la oración. No dejemos de obedecer. No permitamos que el silencio debilite nuestra fe. Descansemos en el Dios que gobernó soberanamente la noche más oscura de la historia para consumar nuestra redención. Porque el mismo Padre que condujo a su Hijo hasta la cruz es el mismo que hoy gobierna cada detalle de la vida de sus hijos. Aunque en ocasiones el cielo parezca callar, Dios nunca deja de obrar. Él sigue siendo el Dios bueno, sabio, santo y fiel, que hace todas las cosas conforme al designio de su perfecta voluntad, para su gloria y para el bien eterno de aquellos que le aman. Así que sigamos firmes y adelante, mis hermanos, confiando en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigamos predicando el Evangelio, confiando en su soberanía y siendo obedientes, mis hermanos, de tal manera que podamos glorificarle con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para seguir adelante y ser una iglesia que le obedezca y que de esta manera pueda dar testimonio de aquel que nos amó primero. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos ver lo que tú, Señor, quieres enseñarnos día a día. Gracias, Señor, porque por medio de ella rompemos nuestros esquemas, Señor. Rompemos aquella imagen débil y desfigurada de tu carácter. Y nos ayuda, Señor, a comprender quién eres, Señor. Y a seguirte, amarte y aceptarte tal cual tú te muestras, mi Dios Santo. Gracias porque por medio de tu palabra nos ayudas a seguir adelante. Nos ayudas y nos fortaleces, animándonos aún en medio de la adversidad. Mi Dios bendito, fortalécenos, ayúdanos, anímanos. Sé tú con nosotros, Señor, en cada circunstancia. Ayúdanos a mantenernos firmes, aún en medio de esos silencios que aún muchas veces no comprendemos. Ayúdanos a ser un pueblo que persevera en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar y a correr con diligencia la carrera de la fe. Te pedimos que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos dirijas en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén.